Millonaria en coma, fingió estar muerta y escuchó que el marido infiel había falsificado su testamento, y pretendía vender a sus trillizos para huir con su amante y toda su fortuna. Pero ellos nunca imaginaron que ella ya lo había planeado todo, y aquí empezó el juego. El sonido del motor rugía con una intensidad amenazante. Irene miraba al frente, las luces de la carretera apenas alumbraban los metros que tenía por delante. El aire en el coche era tenso, pesado, como si presagiara algo oscuro. Llevaba días sintiendo que algo estaba fuera de lugar, un presentimiento inquietante que no lograba sacudirse de encima. Su esposo, José, había estado distante, más frío de lo habitual. Había recibido llamadas a altas horas de la noche, mensajes que borraba con rapidez y salidas misteriosas que siempre justificaba con excusas vagas. Irene, aunque centrada en su trabajo y sus recién nacidos, había comenzado a sospechar. Apretó el volante con fuerza, sus nudillos se tornaron blancos. De repente, un destello de luces cegadoras apareció frente a ella. Un coche venía a toda velocidad en sentido contrario. Intentó girar el volante, pero fue demasiado tarde. El impacto fue brutal, un choque metálico ensordecedor. El mundo a su alrededor giró violentamente mientras el coche de Irene daba vueltas fuera de control. Vidrio roto, gritos ahogados, y finalmente, oscuridad total. El cuerpo de Irene quedó inerte entre los restos del coche, el sonido de sirenas lejanas se acercaba. Su mente, atrapada en un limbo entre la conciencia y la inconsciencia, no podía registrar lo que estaba sucediendo. Momentos después, llegaron los paramédicos. La sacaron cuidadosamente de los escombros, su cuerpo cubierto de heridas, pero aún respiraba. «Hay pulso», murmuró uno de los socorristas mientras colocaban su cuerpo inmóvil en la camilla. A partir de ese momento, todo fue un torbellino de luces de ambulancia, movimientos apresurados y voces entrecortadas. Irene fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos trabajaron incansablemente, luchando para estabilizarla. Las lesiones eran graves, múltiples fracturas y un trauma severo en la cabeza. A pesar de los esfuerzos, Irene no despertaba. Su cuerpo permaneció en un estado vegetativo. Los doctores le diagnosticaron un coma profundo. Nadie sabía si volvería a abrir los ojos. Días después, en la penumbra de una habitación de hospital, el sonido constante del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio. Irene yacía inmóvil en una cama, rodeada de máquinas que mantenían sus funciones vitales. Su cuerpo estaba desconectado de la realidad, pero su mente comenzaba a moverse. Luchaba por abrir los ojos, por sentir el control de su propio ser. En algún rincón de su ser, algo despertaba lentamente, una chispa de conciencia. Al principio, todo era confuso. Fragmentos de recuerdos iban y venían en su mente. La carretera, las luces cegadoras, el choque y luego, nada. Intentó mover los dedos, pero fue en vano. Su cuerpo no respondía. La frustración crecía, pero entonces, una frase la hizo detenerse. ¿Cómo va todo? Era la voz de José, su esposo. Irene apenas podía comprender lo que estaba escuchando. Quería gritar, decirle que estaba ahí, consciente, que sentía todo. Pero sus labios no se movieron. Estaba atrapada en su cuerpo. Va bien, respondió otra voz, una femenina. Solo debemos ser cuidadosos. Nadie sospechará de nada. Esa voz. Irene la reconoció. Era Chloe, la asistente de José. Siempre había estado cerca de él por asuntos de trabajo, pero nunca le había prestado mucha atención. Hasta ahora. Ya he contactado al abogado. El testamento será nuestro en cuanto se firme el papeleo. Nadie sospechará de nosotros. Irene, José hizo una pausa, como si disfrutara del momento, ella ya no es un obstáculo. Está fuera de combate. El corazón de Irene se aceleró. No podía ser verdad lo que estaba escuchando. Su propio esposo estaba hablando de ella como si fuera nada. Pero lo peor vino después. ¿Y los niños? Chloe habló de nuevo, esta vez con un tono de impaciencia. Tenemos que deshacernos de ellos. No podemos seguir esperando. Los trillizos ya están apalabrados con los compradores. Un par de días más y estarán fuera. Será rápido, eficiente. Nadie sabrá lo que sucedió. Luego, tú y yo seremos libres. Con todo el dinero, sin ataduras. Irene sintió como si el suelo se desmoronara bajo ella.
Sus bebés. Los trillizos recién nacidos que apenas había tenido tiempo de abrazar antes del accidente. José planeaba venderlos. Y huir con Chloe, quedándose con todo lo que ella había construido a lo largo de los años. La traición era más profunda de lo que jamás habría imaginado. Quería llorar, gritar, pero su cuerpo la traicionaba. Estaba atrapada en su propio silencio, una prisionera dentro de sí misma, mientras escuchaba cómo su esposo planificaba deshacerse de su vida y de sus hijos. Las lágrimas luchaban por brotar, pero no había salida para ellas. Irene estaba indefensa, y esa sensación la ahogaba. ¿Cuándo lo haremos?, preguntó Chloe, con una frialdad que dejó a Irene helada. Pronto, respondió José. Ya hemos esperado suficiente. Firmaré los papeles mañana. Nadie sospechará que yo estuve detrás de todo. Para todos, ella sigue siendo la mujer poderosa que se fue por su propio descuido. Solo unos días más, y podremos desaparecer. Las pisadas resonaron mientras ambos abandonaban la habitación. El silencio volvió a llenar el espacio, pero en la mente de Irene, todo estaba en caos. José había planeado su destrucción, y Chloe, esa mujer en quien nunca había reparado, era su cómplice. Horas pasaron. Quizás días. El tiempo era un concepto que Irene no podía controlar desde que despertó en esa prisión invisible de su cuerpo. El único consuelo que tenía era su mente, que trabajaba incesantemente para encontrar una salida, una forma de detener lo que parecía inevitable. Si José lograba salirse con la suya, perdería a sus hijos, su empresa, su vida entera. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió nuevamente. Esta vez, era Mateo, el enfermero que había estado cuidando de ella desde el principio. Se acercó a revisar las máquinas, y aunque su rostro era neutral, algo en sus ojos le dijo a Irene que había esperanza. Mientras cambiaba las medicinas y ajustaba los controles, Mateo murmuró, apenas audible. Sé que puedes oírme, Irene. El corazón de Irene dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? He estado observando. No todo es lo que parece en este hospital, continuó, su voz un susurro que apenas rompía el silencio. No puedo actuar todavía, pero si hay alguna manera en la que puedas darme una señal, cualquier cosa. Dejó que su voz se apagara mientras terminaba de revisar los equipos. Irene intentó con todas sus fuerzas mover un dedo, hacer algo que le indicara a Mateo que estaba despierta, consciente. Y en ese momento, un leve temblor recorrió su mano. Apenas perceptible, pero suficiente para que Mateo lo notara. Sus ojos se encontraron con los de Irene por un breve segundo. Luego, sin cambiar su expresión, dijo en voz alta. Todo está estable. No hay cambios. Se giró, se dirigió a la puerta y antes de salir, susurró nuevamente. No estás sola. Ayudaré. La puerta se cerró tras él, y por primera vez desde que había despertado, Irene sintió una chispa de esperanza. No estaba sola. Mateo estaba de su lado. José y Chloe pensaban que la tenían atrapada, que no había forma de que escapara de su destino, pero se equivocaban. Desde su prisión silenciosa, Irene comenzaba a trazar su plan. La batalla por su vida, por sus hijos, apenas había comenzado. La habitación de hospital estaba sumida en una calma engañosa. Irene seguía inmóvil en la cama, su respiración acompasada con el pitido rítmico de las máquinas que la mantenían con vida. En su mente, sin embargo, todo era una tormenta de pensamientos y emociones. Sabía que el tiempo era su mayor enemigo. Cada segundo que pasaba, José y Chloe se acercaban más a ejecutar su plan. La venta de sus trillizos y la toma de control de su fortuna era solo cuestión de días. Los pasos familiares de Mateo resonaron en el pasillo, anunciando su llegada. Cuando entró en la habitación, su rostro, como siempre, permanecía imperturbable. Se acercó a la cama de Irene y comenzó a revisar los equipos, al igual que lo hacía todos los días. Pero en esta ocasión, había una urgencia en sus movimientos, una tensión palpable. Hoy será crucial, susurró mientras ajustaba los cables que monitoreaban el ritmo cardíaco de Irene. Luego, sin levantar la mirada, añadió, José y Chloe están preparando todo. Van a falsificar el testamento esta misma noche. El estómago de Irene se revolvió. Era ahora o nunca. Si no lograban impedirlo, no solo perdería todo lo que había construido, sino que sus hijos serían vendidos a extraños, desapareciendo en una red criminal que parecía mucho más grande de lo que ella había imaginado.
Mateo se inclinó hacia ella, como si simplemente estuviera revisando su suero intravenoso. Escuché algo en el pasillo, continuó. Hay más personas involucradas de lo que pensábamos. El abogado que va a falsificar el testamento está conectado con una red mucho más siniestra. No solo es un simple robo. Están involucrados en el tráfico de niños. No son solo tus hijos los que están en peligro. Los ojos de Irene, fijos en el techo, ardían de impotencia. No podía mover un músculo para expresar su rabia, pero por dentro sentía que estallaría. ¿Cómo había sido tan ciega? José no solo la traicionaba a ella, estaba hundido en un mundo criminal, dispuesto a entregar a sus propios hijos al mejor postor. La desesperación amenazaba con consumirla, pero en algún lugar dentro de ella, la fuerza se mantenía firme. Tenía que actuar. Mateo volvió a hablar, esta vez con más urgencia. Voy a necesitar tu ayuda, dijo, consciente de que cada segundo contaba. Necesitamos pruebas, algo que exponga a José y a sus aliados. Están siendo muy cuidadosos, pero cometieron un error. Van a usar esta misma habitación para discutir el plan final. No esperan que puedas escucharlos. Mateo miró a Irene un momento, buscando una señal, una muestra de que ella entendía. Aunque su rostro permanecía inmutable, algo en sus ojos le dio la certeza de que ella estaba allí, presente y lista para luchar. He colocado una grabadora debajo de tu cama. Va a captar cada palabra que digan. Cuando tengamos las pruebas, iremos a las autoridades, pero hasta entonces, no podemos levantar sospechas. Se detuvo, como si estuviera considerando algo. Luego, con voz más baja, le confesó. Hay algo más que debes saber. Mi hermana desapareció hace años. Era solo una niña. Nunca supimos qué le pasó, pero siempre creí que había sido víctima de un tráfico similar al que están planeando contigo. Cuando supe lo que José estaba haciendo, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No solo te estoy ayudando a ti, Irene. Estoy ayudando a mi hermana, a su memoria. Irene sintió una oleada de tristeza por Mateo. Sus historias estaban ahora entrelazadas, no solo por la traición de José, sino por la lucha contra algo mucho más oscuro de lo que ella había imaginado. Esa misma noche, la habitación de Irene se convirtió en el centro de conspiraciones. José y Chloe entraron, confiados, ignorando por completo la posibilidad de que Irene pudiera escuchar cada palabra. Chloe, vestida impecablemente, sonreía con un aire de triunfo. José, por su parte, irradiaba frialdad y cálculo. Las palabras fluyeron con fluidez, cada una más cruel que la anterior. Todo está listo, dijo José, mientras se acercaba a la ventana de la habitación. El abogado llegará mañana por la tarde. Nadie sospechará de la falsificación. Irene ha estado fuera por semanas, y con el coma, nadie se atreverá a cuestionar la validez del testamento. Ella queda fuera del mapa, y nosotros ganamos todo. Chloe sonrió con malicia, mientras se acercaba a José por detrás y deslizaba sus manos sobre sus hombros. Nunca pensé que sería tan fácil, comentó, su tono lleno de desprecio. Y los niños, ya están apalabrados. Los compradores están dispuestos a pagar una fortuna. No sé por qué no lo hicimos antes. 3 bebés de golpe. Es como ganar la lotería. José soltó una risa corta y seca. No había rastro de remordimiento en él. Cuando el dinero entre, nos iremos lejos. Ya nadie podrá encontrarnos. Tendremos una nueva vida, sin ataduras. Irene, atrapada en su cama, sintió que su mundo se derrumbaba con cada palabra que pronunciaban. Las personas que alguna vez amó y en quienes confió estaban hablando de sus hijos como si fueran mercancía. Cada vez que Chloe mencionaba a los trillizos, una oleada de ira recorría el cuerpo inmóvil de Irene. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Chloe, mostrando un atisbo de preocupación. A veces tengo la sensación de que algo nos va a delatar. José la miró con desdén. No va a salir nada mal. Irene está en coma. No hay nadie que pueda detenernos. Y si alguien sospecha, bueno, tenemos nuestras formas de silenciarlo, ¿no es cierto? Chloe asintió, pero el ambiente en la habitación cambió ligeramente. Había una tensión, como si ambos, en lo más profundo, supieran que estaban caminando en una cuerda floja. Lo único que me preocupa es Mateo, agregó José de repente, en un tono más bajo. Ha estado demasiado cerca de Irene. Sé que ha hecho preguntas.
Si sigue metiéndose donde no debe, podríamos tener un problema. Irene sintió un nudo en el estómago. José estaba empezando a sospechar de Mateo, y si eso ocurría, todo su plan podría venirse abajo. No te preocupes por Mateo, respondió Chloe con una sonrisa fría. Si se convierte en un obstáculo, lo quitaremos del camino. Nadie va a arruinar lo que hemos logrado. Ambos salieron de la habitación, dejando tras de sí una nube de tensión y peligro. Irene sabía que el tiempo se agotaba. Mateo estaba en riesgo, y sus hijos estaban a punto de ser vendidos a una red criminal. Pero al menos ahora tenían algo, la grabadora había captado cada palabra. Había pruebas. A la mañana siguiente, Mateo entró en la habitación como siempre, su expresión tranquila y neutral. Se acercó a la cama de Irene y, mientras revisaba sus signos vitales, se inclinó discretamente hacia ella. «Tenemos las pruebas», murmuró. «Pero José está empezando a sospechar de mí. Tienes que ser fuerte, Irene. Hoy será decisivo». Irene sabía que la tensión solo aumentaría de aquí en adelante. Estaba atrapada en un cuerpo que no le respondía, pero su mente seguía luchando. Tenía a Mateo de su lado, y ahora tenían algo con lo que luchar. Pero también sabían que José y Chloe eran más peligrosos de lo que habían imaginado. Si se sentían amenazados, no dudarían en eliminar a quien fuera necesario. La batalla por su vida y la de sus hijos estaba a punto de llegar a un punto crítico. La atmósfera en la habitación de Irene era sofocante. El pitido constante de las máquinas, el frío aire acondicionado, todo parecía amplificar la tensión que se sentía en su interior. Su mente era una tormenta de pensamientos. Sabía que el tiempo se estaba acabando, que José y Chloe estaban más cerca que nunca de ejecutar su plan. Los trillizos estaban a punto de ser vendidos, y su vida colgaba de un hilo. La única esperanza de Irene residía en Mateo, quien, hasta ahora, había demostrado ser el único aliado en este juego macabro. El reloj marcaba las primeras horas del día cuando Mateo entró en la habitación. Llevaba la misma expresión seria de siempre, pero esta vez había algo más en su mirada, preocupación. Sabía que el tiempo corría en su contra, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Se acercó a la cama de Irene con cautela, revisando las máquinas con movimientos meticulosos. «Todo está preparado», susurró, sin levantar la vista. «Hoy es el día en que todo terminará». José no tiene idea de lo que se avecina. El corazón de Irene latía con fuerza, aunque su cuerpo seguía inmóvil. Sabía que Mateo había hecho todo lo posible por ayudarla, pero también sabía que cualquier error podría costarles la vida a ambos. «Los compradores llegan mañana, pero tenemos que actuar hoy», añadió Mateo en voz baja. «He logrado que un equipo de la policía esté listo para entrar en acción, pero necesitamos pruebas contundentes. Ya tenemos la grabación, pero si José llega a sospechar algo antes, todo se vendrá abajo». Irene comprendía la gravedad de la situación. José y Chloe eran peligrosos, y ahora, con los trillizos a punto de ser vendidos, estaban dispuestos a todo para lograr su objetivo. No había margen de error. Mateo hizo una pausa, tomando aire como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía a continuación. «Hay algo que no te conté en su totalidad», dijo, con un tono de voz más grave. Sus ojos se encontraron con los de Irene, que aunque no podían moverse, lo escuchaban con atención. «Te mencioné que había perdido a mi hermana hace años, pero no te conté todo. Mi hermana fue secuestrada cuando tenía solo 8 años. La vendieron en una red de tráfico de niños. Nunca la volvimos a ver». Irene sintió una oleada de angustia por él. Sabía lo que era el dolor de la traición, pero no podía imaginar lo que debía haber sido perder a alguien de esa forma. «Cuando descubrí lo que José y Chloe estaban haciendo, todo se volvió personal para mí. No solo estoy tratando de salvarte a ti y a tus hijos». Mateo cerró los ojos un momento, como si estuviera intentando controlar las emociones que brotaban. «Estoy luchando para asegurarme de que lo que le hicieron a mi hermana no le pase a nadie más. No puedo quedarme de brazos cruzados». Irene, inmóvil en su cama, sentía una conexión profunda con el dolor de Mateo. Ahora entendía por qué había sido tan decidido, por qué había arriesgado tanto para ayudarla. Para él, esto era más que una simple lucha por justicia, era una manera de redimir su pasado, de encontrar la paz que había perdido con la desaparición de su hermana. Mateo continuó. «Esta red es más grande de lo que imaginábamos.
Los compradores que están interesados en tus hijos son parte de una organización criminal que se extiende por todo el país. Si logramos desmantelar este trato, podríamos no solo salvar a tus trillizos, sino también exponer a muchos más involucrados en esta red de tráfico. Las palabras de Mateo eran aterradoras y llenaban de angustia a Irene. La vida de sus hijos estaba en juego, pero ahora comprendía que había mucho más en riesgo. Los trillizos, apenas unos bebés, estaban a punto de ser arrancados de su vida y vendidos como si fueran simples mercancías. No solo era una traición personal de José, sino un crimen inimaginable. La tarde avanzaba cuando José entró en la habitación. Su presencia heló el aire. Parecía más tenso de lo habitual, como si algo lo estuviera inquietando, aunque trataba de mantener la compostura. Sus ojos se posaron en Irene con una frialdad que le recorría el cuerpo entero, como si ya la hubiera descartado de su vida. ¿Cómo está?, preguntó con desdén, dirigiéndose a Mateo, que seguía revisando los monitores. Mateo mantuvo su profesionalismo, controlando su propio nerviosismo. Estable, sin cambios, respondió, ocultando la tormenta que se desataba en su mente. José se acercó a la cama de Irene, su mirada ahora fija en su rostro inmóvil. Se inclinó, susurrando lo suficientemente alto para que Mateo también lo escuchara. Todo esto está a punto de acabar, Irene. Pronto, todo lo que construiste será mío. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Los niños están en buenas manos. Mejor de lo que jamás podrías ofrecerles. Mateo apretó los dientes. No podía intervenir todavía, pero sus manos temblaban de furia contenida. José continuó, su tono cada vez más cargado de una satisfacción perversa. Cuando firmemos el testamento, nadie sospechará de lo que realmente ha pasado. Eres solo una sombra de lo que fuiste. Y pronto, no serás nada. Mateo sintió como su ira comenzaba a desbordarse, pero se contuvo. Sabía que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo el plan. José debía creer que todo seguía bajo control, que él tenía la situación dominada. Deberías irte a casa a descansar, dijo José, volviéndose hacia Mateo con una sonrisa cínica. No necesitas estar aquí toda la noche. Mañana será un día grande para todos nosotros. Mateo asintió, aunque cada fibra de su ser quería confrontarlo en ese mismo momento. Pero no podía. Aún no. La jugada maestra debía esperar. Más tarde esa noche, cuando la oscuridad se apoderaba del hospital, Chloe apareció en la habitación de Irene. Sus pasos eran silenciosos, pero su respiración agitada delataba que estaba nerviosa. Cuando entró, cerró la puerta rápidamente tras de sí y se acercó a la cama de Irene. No puedo seguir haciendo esto, susurró, como si temiera que alguien la escuchara. Pensaba que podría vivir con esto, pero no. José ha ido demasiado lejos. Irene, aunque inmóvil, sentía su corazón acelerarse. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Chloe estaba dudando? No puedes imaginarte lo que ha hecho, Irene, continuó Chloe, con lágrimas en los ojos. No se trata solo de vender a los niños. José tiene planes mucho más oscuros. Va a deshacerse de ellos de una manera que ni siquiera puedo describir. No quería creerlo, pero lo escuché hablar con uno de los compradores. No es solo dinero. Hay algo más en juego. La revelación de Chloe fue un golpe devastador. Irene ya había soportado escuchar los planes de vender a sus hijos, pero la idea de que hubiera algo aún más macabro en marcha era casi insoportable. El terror se aferró a su pecho. Voy a ayudarte, dijo Chloe, su voz apenas un susurro. No por ti, sino porque no puedo soportar la idea de lo que José está a punto de hacer. Voy a darle a Mateo toda la información que necesita para detenerlo. Pero después de eso, desapareceré. No puedo seguir aquí, no puedo arriesgarme a que él me encuentre. Irene no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había estado a su lado en los peores momentos ahora se volvía en contra de José. ¿Era posible confiar en ella? ¿Era esta traición parte de un plan más oscuro, o realmente había algo de humanidad en Chloe? No tengo otra opción, dijo Chloe con amargura. José es un monstruo. Me he dado cuenta demasiado tarde, pero no puedo seguir a su lado. Y con esas palabras, se marchó, dejando a Irene sumida en una mezcla de confusión y esperanza. La traición dentro de la traición. Chloe, la cómplice que había ayudado a urdir el plan, ahora parecía ser la clave para desmantelarlo.
El plan estaba en marcha, pero todo era incierto. Irene sabía que las próximas horas serían cruciales. Con Mateo preparando la intervención de las autoridades, y con Chloe ofreciendo su ayuda, parecía que había una pequeña luz al final del túnel. Pero José seguía siendo un hombre peligroso, y cualquier error podría ser fatal. La batalla por su vida, y la de sus hijos, estaba a punto de alcanzar su punto culminante. El día había llegado. La atmósfera en el hospital era insoportable, cada segundo acercaba más a Irene a un desenlace que no podía controlar físicamente, pero cuya mente orquestaba con precisión. Sabía que José y Chloe estaban a punto de ejecutar su plan, que sus trillizos serían vendidos, y su vida, despojada por completo. Todo dependía de Mateo, su único aliado. Pero la traición acechaba en cada rincón, y el miedo a que Chloe pudiera retroceder en el último momento mantenía la tensión en lo más alto. Cuando Mateo entró en la habitación esa mañana, su expresión lo decía todo. Era el día decisivo. El plan estaba en marcha, pero no había garantías de éxito. Irene no podía hablar, no podía moverse, pero lo entendía todo. «Esto termina hoy», murmuró Mateo mientras ajustaba las máquinas. «José no sabe que lo tenemos todo. Pero no podemos fallar. Si algo sale mal, podría acabar mal para todos». Irene escuchaba con atención. Mateo había recopilado todas las pruebas necesarias, pero sabía que José no se dejaría atrapar fácilmente. Había mucho más en juego de lo que habían anticipado, y cualquier error podría llevar a un desastre. Poco después, Chloe entró en la habitación. Su nerviosismo era palpable. Sus manos temblaban mientras se paraba al pie de la cama de Irene. Había traicionado a José, pero no por remordimiento. Lo hacía por miedo, por darse cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar José. Sabía que, si algo salía mal, él no dudaría en destruirla también. «No hay vuelta atrás», susurró Chloe, sin atreverse a mirar directamente a Irene. «Hoy, todo se derrumba». Chloe estaba aterrorizada, pero Irene sabía que, de alguna manera, la traición de Chloe les daba una ventaja. Si lograban que José se desenmascarara frente a las pruebas y la policía, podrían derribarlo. José apareció más tarde ese día, como si estuviera a punto de cerrar el negocio más importante de su vida. Vestía con elegancia, su porte frío y calculador. A su lado, el abogado que había preparado los documentos falsificados esperaba en silencio. José no sospechaba nada. Creía que tenía el control total. «Hoy es el gran día, Irene», dijo con una sonrisa cruel mientras se inclinaba sobre ella. «Todo está listo. El testamento quedará en mis manos, los niños estarán lejos antes de que acabe la noche. Y tú, bueno, tú ya no importas». Irene no podía moverse, pero dentro de su mente, su odio hacia José ardía como un fuego incontrolable. El hombre que alguna vez había amado estaba frente a ella, dispuesto a destruirlo todo sin remordimiento. Pero lo que José no sabía era que la trampa estaba tendida, y su arrogancia lo cegaba. Mateo, siguiendo el plan, activó la grabadora oculta que había captado toda la confesión de José en conversaciones anteriores. El sonido resonó en la habitación, dejando a José paralizado al escuchar su propia voz revelando el plan de vender a los trillizos y quedarse con toda la fortuna de Irene. «¿Qué demonios es eso?», bramó José, girándose hacia Mateo con una furia descontrolada. La máscara de calma se desmoronó de inmediato. «Es el fin de tu juego, José», dijo Mateo, dando un paso al frente. «Todo lo que has dicho está grabado. La policía está afuera, esperando para arrestarte. No tiene salida». El rostro de José se contrajo de rabia. Su mirada furiosa se dirigió a Chloe, quien estaba temblando en la esquina de la habitación. Ella intentó retroceder, pero José la acorraló con la mirada. «¿Tú también me traicionaste?», gritó, dando un paso hacia ella. Chloe, incapaz de sostener la mirada, retrocedió hasta la pared. Sabía que José era capaz de cualquier cosa cuando se sentía acorralado. «Tenía que hacerlo», gritó Chloe, su voz temblorosa. No podía dejar que lo llevaras tan lejos. «Vas a destruirnos a todos». José, cegado por la furia, sacó un cuchillo que llevaba oculto en su chaqueta. Su intención era clara: si iba a caer, no lo haría solo. «No te acerques», gritó, apuntando el cuchillo hacia Mateo mientras retrocedía, intentando encontrar una salida. Mateo, manteniendo la calma a pesar del peligro,
levantó las manos en señal de rendición. Ya no tienes control, José. Está todo terminado. Ríndete. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió de golpe y el equipo de la policía irrumpió en la habitación. Los gritos y órdenes inundaron el espacio mientras los agentes armados rodeaban a José, exigiéndole que dejara el cuchillo. La tensión alcanzó su punto máximo en cuestión de segundos. José, en un último intento desesperado por escapar, intentó atacar a Mateo, pero un disparo rápido y certero de la policía impactó en su pierna, haciéndolo caer al suelo, soltando el cuchillo con un grito de dolor. El caos se disipó de inmediato. José, ahora incapacitado, fue esposado mientras los agentes lo levantaban. Su mirada, llena de odio, se dirigió a Irene, pero ahora era él quien estaba completamente indefenso. Nunca tendrás paz, gruñó José, mientras los policías lo arrastraban fuera de la habitación. Cuando todo se calmó, la habitación quedó en un silencio pesado. La adrenalina que había inundado el lugar empezó a disiparse, pero para Irene, algo estaba cambiando. Un leve temblor recorrió su mano. El esfuerzo mental y emocional de los últimos días, la lucha interna que había librado en su mente, empezaba a reflejarse en su cuerpo. Mateo, agotado pero aliviado, estaba revisando los monitores cuando notó algo. El leve movimiento en los dedos de Irene. Su respiración se aceleró. Amén, murmuró, acercándose más a la cama. ¿Puedes oírme? Muéstrame algo si puedes escucharme. Un segundo después, los dedos de Irene volvieron a moverse, esta vez con más fuerza. Mateo, sin poder contener su emoción, gritó por ayuda médica. Los doctores entraron rápidamente, y en cuestión de minutos, confirmaron lo que parecía imposible hasta ese momento. Irene estaba despertando del coma. Su mente, que había permanecido activa durante tanto tiempo, finalmente estaba conectando con su cuerpo. Sus ojos, lentamente, comenzaron a abrirse. Lo primero que vio fue el rostro de Mateo, aliviado, sonriendo mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Lo logramos, Irene. Estás aquí, estás de vuelta. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Irene, no solo por la emoción de despertar, sino por la realización de que sus hijos estaban a salvo, que había ganado la batalla más importante de su vida. El horror había terminado. Días después del arresto de José, la noticia de su implicación en una red de tráfico de niños y la conspiración para deshacerse de Irene sacudió a los medios. El juicio fue rápido y contundente. Las pruebas presentadas, gracias a Mateo y la grabación clave, fueron suficientes para que José fuera condenado a una larga pena tras las rejas. No volvería a ver la luz del día fuera de una celda. Chloe, por otro lado, no fue tan fácil de encontrar. Tras su testimonio inicial ante las autoridades, desapareció. Nadie supo exactamente a dónde fue, pero su nombre y rostro se desvanecieron por completo. Algunos creían que había huido para evitar las represalias de aquellos involucrados en la red criminal. Otros pensaban que simplemente no podía vivir con la culpa de lo que había hecho. Pero para Irene, su desaparición fue un alivio. Chloe ya no formaba parte de su vida. Con José tras las rejas y Chloe fuera de escena, Irene finalmente pudo enfocarse en lo más importante, sus hijos. Recuperarse del coma fue un proceso largo, pero cada día despertaba con más fuerza, sabiendo que había sobrevivido al peor de los horrores. Mateo permaneció a su lado durante todo ese tiempo. Aunque había cumplido su promesa de ayudarla, lo que les unía ahora era algo más profundo que la traición o la justicia. Había nacido una nueva vida para ambos, lejos de la sombra de José. Irene, finalmente libre, abrazó a sus trillizos con una fuerza renovada. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero después de haber sobrevivido a una traición tan profunda, ya nada la detendría. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.